Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvi. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que siembra un hombre en su huerto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Jeremías. El Señor me dijo: ve a comprar un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en el agua. Compré el cinturón y me lo puse en la cintura, según la orden del Señor. Entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo: toma el cinturón que compraste y que llevas puesto a la cintura, levántate y ve al río Éufrates y escóndelo ahí en el agujero de una roca. Fui, lo escondí en el Éufrates como se me había ordenado el Señor. Al cabo de mucho tiempo me dijo el Señor: levántate y ve al Éufrates y recoge el cinturón que te mandé que escondieras ahí. Fui al Éufrates, escarbé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido, pero el cinturón se había podrido, no servía para nada. Entonces el Señor me habló y me dijo: esto dice el Señor: del mismo modo haré yo que se pudra la gran soberbia de Judá y de Jerusalén. Ese pueblo malvado se ha negado a obedecerme, se porta obstinadamente, ha seguido a otros dioses para servirlos y adorarlos, y será como este cinturón que ya no sirve para nada. Porque así como el cinturón va adherido al cuerpo, así quise llevar unidas a mí la casa de Israel y a la casa de Judá, para que fueran mi pueblo, mi familia, mi gloria y mi honor, pero ellos no me escucharon. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Repetimos todos: abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios que creó y olvidaron al Señor que les dio la vida. Lo vio el Señor y, encolerizado, rechazó a sus hijos y a sus hijas. Abandonaron a Dios que les dio la vida. El Señor pensó: me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos infieles. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios, y me han encolerizado con sus ídolos. Yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo, y los voy a encolerizar con una nación insensata. Abandonaron a Dios que les dio vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros viven y hacen su nido en sus ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar.
Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas en parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea Él quien nos acompañe, para que sea Él quien nos dirija. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para todos ustedes quienes a diario están escuchando la palabra de Dios, quienes a diario están compartiendo el mensaje de la palabra, el mensaje de la salvación. Sean todos bienvenidos en este día, hoy lunes 30 de julio. Nos complace presentar la liturgia en este día. En la primera lectura, que está tomada del libro del profeta Jeremías, vemos cómo Dios muestra al pueblo que Él escogió, que se ha podrido, que se ha dañado, y lo muestra a través de un ejemplo, lo muestra a través de un profeta. Le dice: mire, vaya y un momentico y compre un cinturón y se lo pone en la cintura. Ve a comprar un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en el agua. Le dijo al profeta: vaya, compre un cinturón, y se lo coloca en la cintura. El profeta fue y lo compró. Y después le dijo: agarre ese cinturón y va y lo lleva por allá, no lo meta en el agua. Fue y lo llevó por allá, lo escondió en un poco de piedra, lo dejó. Y dice el profeta: después de mucho tiempo, el Señor me volvió a llamar y me dijo: ahora ve y agarra el cinturón, va y lo saca. Y el profeta se fue, agarró el cinturón y lo sacó. Y cuando se dio cuenta, el cinturón estaba podrido, estaba destruido. Y Dios da la enseñanza y le dice: así voy a hacer con Israel. Israel se ha podrido, se ha dañado, se ha destruido. ¿Por qué? Porque ha adquirido culturas y creencias de los ídolos, de los dioses, de los pueblos paganos. Y esto es lo mismo que nos sucede a nosotros los cristianos. Lo que le pasó al cinturón, nosotros tenemos de nuestro hogar unas costumbres bonitas, unas creencias bonitas. En el hogar papá, mamá tratan de enseñarnos a orar. Papá y mamá tratan de enseñarnos la palabra de Dios, tratan de enseñarnos a ir a misa. Papá y mamá hacen todo lo posible porque ustedes y yo tengamos la oportunidad de creer en Dios. Y felicito a aquellos padres que están haciendo eso con sus hijos. Aquellos padres que le dedican un tiempo a los hijos, aquellos padres que le dedican un tiempo para llevarlo a misa. Felicito a aquellos padres que tienen tiempo para ir a la catequesis, que están con sus niños, los acompañan y no les importa otra cosa sino que crezcan en la virtud. Pero aquellos jóvenes que ya crecieron y creen que por ser grande pueden hacer lo que quieran, le dicen: papá, mamá, yo ya soy grande, yo ya soy mayor de edad, yo ya soy grande, yo ya tengo 14 años, yo ya tengo 15 años, yo ya estoy grande para que usted me venga a decir esto. Aquellos jóvenes que se creen así, escuchen. Hoy la primera lectura del libro del profeta nos enseña con claridad cómo nosotros nos podremos podrir. Jeremías dice que Dios lo mandó a buscar un cinturón. Y este cinturón le dijo: colócatelo y llévalo, no lo mojes. Y después dijo: entiérralo, y se pudrió. Y después le dijo: eso de podrirse significa que ha adquirido la costumbre. Usted joven que se cree grande, que se cree que puede hacer lo que quiera, que puede hacer lo que le parece. Usted joven, por ejemplo, persona joven, vamos a colocar ejemplo para que usted me entienda. Usted joven que de su casa salió con su cuerpo limpio, que salió bien de su casa. Y a usted que de repente se le ocurrió decir: bueno,
yo voy a trabajar en un lugar y en ese lugar vio que todas las personas estaban tatuadas, tenían su cuerpo tatuado. Y usted aprendió en su casa que no se debe tatuar el cuerpo, que eso está mal, que usted no debe hacer eso porque eso no es cristiano. Usted aprendió en su hogar que esas cosas no son de Dios, que rayar, marcar su cuerpo no viene de Dios, que el libro de Levítico capítulo 19 versículo 28 dice que no te dañes tu cuerpo con tatuaje, pero como usted se le olvidó lo que aprendió en su casa, fue y se rayó el cuerpo. Eso significa que te has podrido, eso significa que has cambiado a Dios y la doctrina que has aprendido en tu hogar por cosas que dañan y que destruyen. ¿Qué sentido tiene hacerse un tatuaje? Respeto a las personas que se lo hicieron, pero no tiene ningún sentido. Es porque usted no tuvo la oportunidad de no dejarse podrir. Te dejaste llevar por la cultura. Aquellos jóvenes que igual se dejan llevar por las drogas. Llegan, salen de su casa y saben que es malo. Y lo tienen en la mente. Pero como ve que María lo hace, Juan lo hace, Pedro lo hace, todos se drogan. Entonces se desvía. Ese joven se pudre. Porque cambia las cosas de Dios por las cosas del mundo. Igual el joven que sale de su casa y nunca ha tomado. Pero cuando sale, los amigos lo enseñan a tomar, lo vuelven un borracho, lo vuelven como ellos, lo pudren, lo dañan. Igual que la joven o el joven que sale de su casa y no sabe nada y está tranquilo y de repente llega el amigo y lo invita a hacer orgías, lo invita a ver pornografía, lo invita a tener relaciones genitales a escondidas, lo invita a tener sexo desenfrenado. Se pudrió, lo dañó, los principios, aquello que era nuevo, aquello que era bonito, aquello que aprendió en su casa, lo corrompió y lo destruyó. Y así pasa a lo largo de la vida. Viene un homosexual y le pudre la mente y usted se dejó podrir. Viene una lesbiana, te pudre la mente, usted se dejó podrir. Viene una amiga y le enseña a vestirse mal y le dice vístese así porque lo que no se exhibe no se vende y usted se dejó podrir, se dejó corromper. Y hoy Dios tiene un reclamo para con la juventud en primer lugar. Ustedes que se han dejado dañar, ustedes que se han dejado destruir, así como cuando eran nuevos, Dios los amaba y los quería, ahora Dios los reprocha, le dice, no se dejen podrir. No se dejen dañar, no se dejen destruir, no cambien lo que ustedes han aprendido en la casa, no cambien lo que ustedes han recibido, la formación cristiana por formaciones del mundo. Y esto pasa también con los adultos que se dejan podrir la mente. Llegan a un trabajo y son excelentes trabajadores, pero de repente el amigo lo enseñó a robar y empieza a robar, eso se llama se dejó podrir. Llegan a un lugar y son personas bien insensatas, se dejaron llevar por los chismes y empezaron a caer en chisme y se vuelve un chismoso, se dejó podrir. Aquella persona que sale de la casa y llega a otro lugar y llegan a colocarle quejas y a colocarle chismes de su esposo, de su esposa, y llega a su casa, empieza a reclamarle, a insultarlo, se dejó podrir la mente. Hoy el profeta nos enseña que el ambiente donde nos estamos desenvolviendo nos está pudriendo la mente, nos está dañando la mente, nos está acabando la mente. Y hoy el profeta dice, eso no lo quiere Dios. Dios quiere que usted no se deje dañar. Dios quiere que usted no se deje podrir. ¿Por qué tienes que esconderte? ¿Por qué tienes que meterte en los vicios? ¿Por qué tienes que esclavizarte? Levántate de los vicios. Piensa por un momento, ¿cuál es el vicio que te ha podrido? ¿Cuál es el vicio que te ha dañado? ¿Cuál es el vicio que te está destruyendo, que te está acabando? ¿Cuál es el vicio que está acabando con tu vida, con tu familia, con tu hogar? ¿Cuál es el vicio que te ha dañado la vida hasta el punto de no querer ir a la misa, de no querer hacer oración, de no querer nada con Dios? A mí me da mucha tristeza con estas nuevas culturas de homosexuales, esta nueva cultura de lesbianas, de feministas, estas nuevas culturas de las personas, igual la mujer que va a dar a luz y se deja podrir la mente, quedó embarazada y la mandan a abortar y aborta. Esas nuevas culturas que están saliendo y que dicen ser nuevas culturas y llegan y dicen, Padre, Dios dice, ámense los unos a los otros, y si yo lo amo y Él me ama, Dios dice, ámense los unos a los otros, pero anteriormente el mismo Dios había dicho, por eso Dios hizo al hombre y a la mujer y dejará al hombre a su padre y se unirá a su mujer. El amor es entre hombre y mujer. Estas culturas que se están dañando, que se está destruyendo, lastimosamente se alejan de Dios. Ustedes pueden ver que muy poco
un grupo de estas personas van a la misa a orar, a pedirle a Dios, porque se excluyen y se apartan. Dicen: Padre, a mí me miran feo, Padre, a mí me miran feo. ¿Por qué estás haciendo las cosas que son podridas? Usted de repente agarra un perro que se haya muerto, o un gato, o una vaca, un toro. ¿Qué es lo que hace? Lo retira de la gente porque eso huele feo, eso contamina. Eso que usted está haciendo está mal. Eso que usted está haciendo no es de Dios. Eso que usted está haciendo no está bien. Mire, nosotros tenemos la mente tan corrompida, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos. Me llama mucho la atención porque, y en diferentes partes, en Venezuela también, se prohíbe rotundamente que en las escuelas se hable de la fe católica. Se prohíbe rotundamente que tengamos la Biblia en las escuelas. Se prohíbe rotundamente que se hable de Dios en las escuelas. Se prohíbe rotundamente que con leyes, artículos, de hechos por hombre, que se prohíben las cosas de Dios en las escuelas. Nadie ora, nadie reza, nadie habla de Dios, nadie lee la Biblia. Oiga, y ahorita están saliendo leyes de los seres humanos que dicen: se permite que se hable de la igualdad de género. Se permite que el niño conozca qué es ser homosexual y qué es ser lesbiana. Se permite que se le hablen a los niños de métodos anticonceptivos. Se permite que se hablen en las escuelas de droga, de prostitución, de todo. O sea, se está metiendo el pecado en las escuelas, en las instituciones, porque la mente de las personas que dirigen se les han podrido, se les han dañado. Y hoy Dios dice: usted, Israel, me cambió a mí, y así como se pudrió el cinturón, se ha podrido usted. Yo voy a cambiarlo a usted, Israel. Hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar qué estamos pensando, qué estamos haciendo. ¿Es permitido que se hable de homosexualidad, de lesbianismo, de drogas, que se hable de métodos anticonceptivos en las instituciones a los niños pequeños, desde la escuela, desde los chiquiticos, pero no está permitido que a los niños se les hable de Dios? ¿En qué mente está cabiendo? Este mundo llama al mal bien y al bien mal lo llama mal. Porque ustedes y yo nos hemos dejado corromper. Y hoy la palabra de Dios en el Evangelio nos enseña por qué esto está pasando. Hoy es el mismo Jesucristo el que nos enseña a través de una parábola en el Evangelio de San Mateo capítulo 13 versículo 31 al 35. Nos enseña a través de parábola por qué la gente se deja podrir, por qué la gente deja que la mente se le destruya. ¿Saben por qué? Óiganlo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante, porque ustedes y yo nos hemos olvidado del reino de los cielos. Porque al papá no le importa el reino de los cielos y por eso no le habla a los hijos de Dios. Porque a la mamá no le importa el reino de los cielos, por eso no instruye a los hijos en las cosas de Dios. Porque a los hijos no les importa el reino de Dios y por eso no piensan que todos estos pecados Dios se los va a cobrar. Porque no piensa que nunca se van a morir. Porque no piensa que algún día le van a entregar cuenta a Dios. Se olvida. El ser humano hoy se ha olvidado del reino de los cielos y por eso ha dejado que la mente se pudra. Y por eso ha dejado que la mente se acabe. Y por eso ha dejado que la mente se contamine, al igual que el cinturón de Jeremías. Porque nos hemos olvidado que existe un reino y en ese reino vamos a ir y vamos a ir a la presencia de Dios y Dios nos va a pedir cuenta. A ver qué hizo usted con su hijo, qué hizo con su hija, qué hizo con su papá, qué hizo con su mamá, qué hizo con su vida. Usted era del hijo que me decía: yo hago lo que yo quiera, lo que a mí me dé la gana, porque yo ya soy grande, yo ya soy mayorcito de edad y yo hago conmigo, yo trabajo, yo me mantengo, yo hago lo que quiera y yo no quiero nada con Dios. Te has olvidado, joven, que existe un reino y que existe un reino de Dios y que en ese reino vamos a ir un día. ¿Y por qué te has olvidado? Oigan, el reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ustedes y yo no hemos sembrado la semilla de mostaza que significa la palabra de Dios. Ustedes y yo no hemos sembrado lo más mínimo, lo más chiquitico que es el grandor de la semilla de mostaza. De todos los granos, el más pequeño. No le hemos dedicado ni siquiera 5 minutos a escuchar la palabra de Dios. No le hemos escuchado ni siquiera dedicado 5 minutos a leer la Biblia. No le hemos dedicado un momento para ir a misa los domingos. No hemos dedicado nada en nuestra vida para dedicársela al Señor. Eso que es grano de mostaza, eso que es pequeñito, pero que crece grandísimo, no lo hemos sembrado en nuestra vida. Lastimosamente, los padres se han aislado
de las cosas de Dios. Las madres se han aislado. A los hijos les compran un celular, les compran un iPad, les compran una computadora y dice, tome hijo para que se entretenga. Pero ¿por qué no le compran una Biblia? ¿Por qué no le enseñan a leer la palabra de Dios? Porque no tienen tiempo, porque no les importa, porque tienen tiempo para otras cosas, pero no para Dios. Y hoy Jesucristo dice, el reino de los cielos. Acuérdese que existe un reino y ese reino es en los cielos y se parece a una semilla que usted siembra y es chiquita. Que siembra en su huerto, que siembra en su casa, que siembra en su familia. Debe sembrarla. Ella no nace por sí sola, usted la siembra. Y se siembra es con cada sacrificio, con cada amor, con cada momento de dedicación que le dediques a tu familia. Y eso usted no lo está haciendo, padre de familia. Y eso usted no lo está haciendo, madre de familia. Lastimosamente, el mundo ha cambiado tanto la mente del hombre y de la mujer que no se está haciendo. Y hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar. ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Qué estás sembrando en tu familia? El reino de los cielos se parece a la semilla que siembra un hombre. También quiero felicitar a todos los padres, a todas las madres, a todos los abuelos, a todos los tíos, a todas las personas que colocan la palabra de Dios a su familia. Y lo he repetido y vuelvo a felicitar a los hermanitos de México. A los hermanitos de México los felicito porque están sembrando la palabra de Dios. Están evangelizando con el mensaje de Dios. Colocan el evangelio diario con el Padre, el evangelio de hoy, Padre Marcos Galvi, lo colocan y la gente se sentó alrededor a oírla. Niños grandes y pequeños. Lo hicieron y lo felicito. El video me llegó y si el video no estuviera grabado de dos formas, se los paso para que ustedes lo vieran al final. Pero no puedo pasarlo porque está grabado y movido. Pero qué bonito es cuando se sentaron a oír la palabra de Dios. Buscaron en las redes sociales Padre Marcos Galvi y ahí estaba el evangelio y escucharon la palabra de Dios. Lo felicito. Hace unos días compartía con el Padre Luis Toro. Un saludo al Padre Luis Toro donde quiera que se encuentre. Y él decía que está admirado porque aquí en los Estados Unidos hay un grupo de jóvenes de habla hispana que empezaron a predicar la palabra de Dios a un grupo de jóvenes de aquí de los Estados Unidos y le hablaron de la apologética y le enseñaron la apologética y se están yendo por las plazas donde están los protestantes, donde se sientan que ellos antes estaban acostumbrados a predicar y se fueron los jóvenes a predicar la palabra de Dios y le dijeron ustedes son mentirosos, ustedes están engañando, la Biblia dice esto y esto y han corrido a muchos protestantes. Felicito a esos jóvenes de los cuales el Padre Luis Toro estaba hablando. Felicito a las personas que están sembrando la semilla de mostaza, que están sembrando la palabra de Dios, que están evangelizando, que están predicando. Los felicito porque ustedes son personas que están pensando en el reino de los cielos. Y usted aún no ha comenzado a sembrar la palabra, usted que aún no ha comenzado a sembrar el mensaje, te invito a reflexionar. Eres trabajador del reino y no lo estás haciendo. No deje que tu familia se pudra, no deje que tus hijos se pudran por no predicarle de Dios. Siembra la semilla de mostaza y siémbralo en el huerto de tu casa. Ciertamente es la más pequeña de todas. Usted para sembrar la palabra de Dios no necesita un día completo, usted necesita de 20 minutos, de una hora. En el día de 24 horas, eso es mínimo. Usted necesita de poco tiempo para escuchar el evangelio diario y aún así lo escucha a medias y le da pereza. Pero cuando llega a crecer, se convierte en el más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de manera que los pájaros vienen y a hacer su nido en las ramas. ¿Qué significa? Que cuando ustedes y yo somos personas de oración, que cuando ustedes y yo somos personas de lectura de la palabra de Dios, cuando ustedes y yo somos personas que no nos dejemos pudrir la mente por lo que piensa el mundo, sino que nos dejamos guiar y orientar por la palabra de Dios, eso va creciendo y se convierte en algo tan grande que hasta los pájaros vienen. Aquellas personas que ni siquiera usted se lo imagina llegan y le dicen, deme un consejo, háblame de Dios, enséñanos de Dios. Yo me acuerdo mucho cuando estábamos pequeños con mis abuelos. Cuando íbamos donde los abuelos, al principio era una osadía, al principio no nos gustaba. Mis abuelos al final de la tarde, ya como a las 6 de la tarde nos reuníamos y decía mi abuela, vamos a hacer el Santo Rosario, y nos sentábamos a hacer el Santo Rosario. Y después decía mi abuelo, vamos a predicar la palabra de Dios, y se ponía mi abuelo a predicar la palabra de Dios. Y era algo que a nosotros al principio no nos gustaba, pero después nosotros cuando íbamos por donde el abuelo esperábamos de mi abuelo que nos hablara de Dios. Y actualmente mi abuelo aún vive, el papá del Padre Luis Toro, y cuando se va para allá el papá o la mamá le dice le dice al abuelo, papá o abuelo, dele un consejo a mi hijo que está portando mal, y mi abuelo lo llama y le da un consejo con la palabra de Dios. Antes de ordenarme, mi abuelo me agarró y me dio un consejo con la palabra de Dios.
¿Y qué espero yo de mi abuelo? ¿Y qué es lo que yo recibo de mi abuelo? La palabra de Dios. Porque es una persona que la sembró desde pequeño, que fue una persona que la sembró, la orientó, la colocó en su vida, y eso es lo que está dando. Y las personas llegan a escuchar su sabiduría, porque Dios le ha concedido una sabiduría muy bonita a mi abuelo. Y eso es lo que Dios quiere decir hoy. Cuando usted siembra la palabra de Dios, usted puede recibir la sabiduría, puede recibir la prudencia de Dios, que las personas van a usted a recibir la palabra de Dios. Qué bonito sería que su hijo llegara y le dijera: papá, quiero que me hable de Dios. Mamá, quiero que me hable de Dios. Abuelo, quiero que me hable de Dios. Pero cuando se acerca a usted, ¿qué es lo que le pide? Hábleme de pinturas, hábleme de tecnología, hábleme de Miche, hábleme de esto, pero no de Dios. Y hoy la palabra de Dios dice: cuidado, cuidado. Usted que no habla de Dios y no se expresa del Señor, hoy la palabra de Dios te invita a hablar del Señor. Me acuerdo cuando era niño también, ¿cuáles eran? No teníamos televisor. ¿Y cuál era nuestro entretenimiento? Sentarnos a oír a mi mamá. Y mi mamá nos contaba las historias de los grandes profetas, nos contaba la historia de Jonás, nos contaba la historia del rey David. Y cuando digo: mamá, cuéntenos la historia, y la misma historia nos la repetía hasta 20 veces, y todos los días le decíamos: cuéntenos la historia. Qué bonito eso, que un padre, que una madre siembre la palabra de Dios, y que llegue su hijo y le diga: papá, mamá, hábleme de Dios. Y no que llegue el hijo: papá, mamá, deme plata, papá, mamá, cómprame un celular. No, eso es lo que usted está sembrando, eso es lo que usted está cosechando. Aprenda a sembrar la palabra de Dios, ese granito chiquitico que crece y que las aves vienen a buscar nido. Aprenda que la palabra de Dios se recibe de esa manera. Así la mente no se pudre, así los hijos no se pudren. Le dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un hombre, a un poco de levadura que tomó una mujer y lo mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. ¿Qué significa? Que cuando usted padre, cuando usted madre coloca un poquitico de levadura, un poquitico de la palabra de Dios en su hijo, ese hijo, esa levadura abarca toda la vida, lo hace crecer, lo hace ser una persona de bien. Pero cuando usted no le coloca levadura, el pan no crece. Cuando usted no le coloca la levadura, cuando usted no le coloca la palabra de Dios a su hijo, cuando usted no le coloca el evangelio diario, cuando usted no le lee la palabra de Dios, cuando usted no le enseña el mensaje de Dios, eso no crece, eso no crece. La palabra de Dios crece sí, en la medida que ustedes y yo sembremos, coloquemos un poquitico de nuestra parte. Lastimosamente no estamos colocando de nuestra parte, lastimosamente no le estamos dedicando tiempo a Dios, y por eso los hijos están creciendo en tamaño porque usted los está alimentando, le está dando comida, les está alimentando, pero no están creciendo en sabiduría, no están creciendo en inteligencia de Dios, porque ustedes y yo nos hemos limitado a no darle de la palabra de Dios. Que en este día la palabra de Dios nos deje varios ejemplos. En resumen, en primer lugar, el libro del profeta Jeremías nos invita a pensar y a recapacitar que hay personas que están sembrando en su vida cosas que llevan a la muerte y se están pudriendo. El cinturón que el profeta Jeremías usó era nuevo, y fue y lo escondió y lo guardó y se pudrió. Y después Dios dijo: esas personas son iguales. El pueblo de Israel se está pudriendo. Nos están pudriendo la mente con pornografía. Nos están pudriendo la mente con homosexualidad, lesbianismo. Nos están pudriendo la mente con programas de televisión. Nos están pudriendo la mente con drogas, con robos. Y ustedes se las están dejando podrir. Hoy en las escuelas se prohíbe hablar de Dios. Se prohíbe llevar la Biblia, pero se permite hablar de homosexualidad, de lesbianismo, de drogas. Nos están pudriendo la mente con el aborto, y se prohíbe hablar de Dios, pero se permite hablar del aborto. En la primera lectura nos enseña que la mente de las personas se está pudriendo, y el pueblo se está pudriendo gracias a las personas que están dirigiendo, porque no leen la Biblia. En segundo lugar, la palabra de Dios nos enseña que debemos sembrar ese granito de mostaza, eso que es pequeñito, eso que es chiquitico, para que la gente venga a recibir la sabiduría, así como lo hizo mi abuelo con mi familia, que cada vez que íbamos para allá nos hablaba de Dios, y ahora cada vez que lo visitamos nos recordamos de Dios y Él nos sigue hablando. Eso tiene que hacerlo usted, padre de familia. ¿Qué te cuesta colocarle el evangelio a tu hijo para que lo escuche? Si usted no puede predicar, búscalo, padre Marcos Galvi, el evangelio diario, y ahí lo encuentra, y puede su hijo escuchar la palabra de Dios. No deje que se pierda, no deje que se pudra. Y también nos enseña el evangelio que eso es como un poquito de levadura, que cuando usted la coloca, esa levadura crece. Su hijo está creciendo, sí, en cuerpo, porque usted le está dando comida, pero en sabiduría y en inteligencia no está creciendo, porque usted no le está predicando la palabra de Dios.
porque usted no le está llevando a la misa, porque usted no le está enseñando el mensaje de Dios. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestros corazones. Amén. Enviamos unos saludos cordiales a todas las personas quienes nos siguen a través de las redes sociales. Saludamos por aquí a Marlene Cibrian. Saludos desde Santa Cruz, California. Cuídese. Bendiciones para todos. Dios lo bendiga, Padre Marco, por su prédica y la gran olla solidaria. Le pido oración por mis hijos desde Atlanticity. Nos escribe Olga Osorio. Dios te bendiga y Dios te acompañe. Saludamos a Blanca. Padre, bendiciones. Gracias por las enseñanzas desde Cali, Colombia. Pido por su sacerdocio. Dios te bendiga, Blanca. Dios te acompañe. Muchas gracias. Buenos días, Padre. Gracias por sus enseñanzas. Gracias, Padre, por su buena enseñanza. Padre Galvi, los saludo desde El Paso de Texas. Buena reflexión. Miguel Contreras. Saludos a Pilo Pilones. Dios te bendiga. Buenos días, Padre. Gracias por el alimento espiritual de nuestro Padre Santísimo. Dios te bendiga desde México. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Me gustan sus explicaciones que todos los días le da al Evangelio. Nos escribe Mari Villa. Dios te bendiga y te acompañe. Saludamos a Glendy Sánchez. Amén. Gracias, Padre, por el desayuno espiritual. Que Dios lo bendiga, Padre Galvis, por la prédica del Evangelio. Amén, amén. Gracias, dice, por sus enseñanzas. Lo voy escuchando todos los días mientras voy a mi trabajo. Los domingos lo escucho dentro de mi trabajo. Mis compañeros se asombran porque lo pongo la bocina fuerte. Para que se escuche para los demás también. Escuchen el mensaje de Dios. Lo felicito desde Carolina del Norte. Le felicito Glendy Sánchez porque lo está haciendo como los hermanitos de México. Que la palabra de Dios también llegue a muchas personas. Y usted lo puede hacer. Puede compartir el mensaje. Puede darle like. Puede colocarlo en sus redes sociales. Puede mandarlo por su grupo de compañeros y no lo está haciendo. Y a las personas que lo están haciendo lo felicito. Norma Rodríguez, que algo, Padre, trató de ir a misa los domingos y no escucho todos los días. Me gusta. Dios te bendiga, Norma. Dios te acompañe. Gracias, Padre Marco. Bendiciones. Me ayuda bastante. Lo escucho y me encanta. Gracias, Padre. Noemi Olinda Alarcón. Dios te bendiga. Saludos, Padre. Nos escribe Consuelo Satán. Amén. Bendiciones, Padre. Nos escribe Luis Pacheco. Nos escribe por aquí. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre Marco, por compartir la santa palabra. Dios le siga dando sabiduría, que nos siga guiando con la palabra de Dios. Nos escribe Ovidio Guerra. Dios le bendiga, Dios le acompañe. Saludamos por aquí, Padre. Pido a Dios rico en misericordia le conceda fortaleza, fe, amor necesario para continuar llevando la palabra de Dios. Bendiciones desde Puerto Rico. Miriam Rosado. Dios te bendiga, Miriam. Dios te acompañe. Padre Marcos Galvis, gracias un día más por la palabra del Evangelio de cada día. Nos alimenta el Espíritu. Dios me lo bendiga también al Padre Luis Toro, Margarita Mendoza. Amén, amén. Dios te bendiga a ti también, Margarita. Saludamos a todas las personas quienes nos siguen a través de las redes sociales, quienes nos escuchan, quienes nos ven. Dios les bendiga, Dios les acompañe en este día. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Los quiero mucho. Feliz día para todos. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del Día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.